Módulo introductorio. La conciliación. Métodos alternativos de resolución de conflicto. Los métodos alternativos de resolución de conflicto son sistemas que brindan a las partes que poseen algún problema entre ellas vías alternativas para resolver sus diferencias. Por ello, tratan de promover que el hecho de iniciar un juicio sea el último recurso para resolver las discrepancias o controversias. Algunos beneficios de estos métodos es que son más eficaces, rápidos y económicos que la justicia tradicional. Además, ayudan a descongestionar el sistema judicial de un buen número de asuntos que pueden resolverse por estas vías. Los métodos alternativos de resolución de conflictos más conocidos son la transacción o negociación, la mediación, conciliación y arbitraje. Concepto de conciliación. La conciliación es un proceso por el cual dos o más partes recurren a un tercero denominado conciliador, quien promueve el diálogo y ayuda a las partes a encontrar solución a sus controversias. El acuerdo al que las partes lleguen se caracteriza por su licitud, el beneficio mutuo y la equidad entre ellas. El conciliador tiene la facultad de sugerir, pero las partes son las que toman de manera voluntaria la decisión final. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra conciliación viene del latín conciliatio, onis, que significa acción y efecto de conciliar, conveniencia o semejanza de una cosa con otra. En cuanto a la expresión conciliar, que viene del latín conciliare, significa componer o ajustar ánimos opuestos entre sí. Como segunda acepción, conformar dos o más posiciones que al parecer son contradictorias, y una tercera, granjear o ganar los ánimos y la benevolencia. La conciliación sirve para transformar una dinámica de confrontación en una dinámica de colaboración, ayudando a través de la comunicación y sus elementos a que las partes en el conflicto cambien sus percepciones acerca del problema que les aflige. El conciliador busca a través de las preguntas, consejos, cambiar el observador de las personas y como consecuencia el accionar a través de un acuerdo que beneficie a las partes. Características de la conciliación: imparcialidad y neutralidad. El conciliador es una persona que no tiene vinculación con las partes, ni busca proteger los intereses de una de las partes más que el de la otra. El conciliador trabaja con un trato igualitario para ambas partes en la reunión. La buena fe es la necesidad de que las partes procedan de manera honesta, leal, colaborativa, conducta que debe llevarse adelante durante todo el procedimiento. Voluntariedad, es decir, que las partes son libres de participar o no en el procedimiento conciliatorio. Autonomía de la voluntad de las partes, porque el acuerdo depende exclusivamente de su voluntad. El conciliador está autorizado a proponer fórmulas de solución no obligatorias, es decir, no puede imponer ninguna solución que no sea aceptada por los interesados, y dichas soluciones siempre deben ser en mira al beneficio mutuo de las partes, teniendo en cuenta sus intereses. La confidencialidad supone tanto del conciliador como de las partes guardar absoluta reserva de todo lo actuado. El proceso es flexible, significa que tiene un mínimo de formalidades que deben respetarse. El control del proceso está bajo la responsabilidad del conciliador. Consensual. El acuerdo depende exclusivamente de que haya una aceptación del mismo por ambas partes. Etapas de la conciliación. Esta división de etapas tiene como finalidad ordenar el proceso conciliatorio, el cual se caracteriza por ser flexible, pero eso no impide que no pueda tener una estructura. Como primera etapa, encontramos a los actos previos. Estos se subdividen en actos del conciliador
y actos del conciliador a las partes. Los actos del conciliador consisten en determinar si el conflicto es conciliable o no, informarse sobre el caso para realizar una estrategia inicial de trabajo y sobre quiénes serán las personas que asistirán a la conciliación. Del conciliador a las partes. El conciliador debe crear un espacio para trabajar con las partes y notificar a las mismas la realización de la audiencia de conciliación. Segunda etapa. Audiencia conciliatoria. El conciliador informa a las partes sobre el funcionamiento de una mesa de conciliación antes de comenzar con la misma. Es decir, da la bienvenida, realiza una breve presentación, explica qué es la conciliación, sus ventajas, qué peso tiene el acuerdo, cuál es el rol de cada uno, en qué consisten las reuniones privadas si se llevan a cabo, qué significa confidencialidad, cómo se despliegan las reglas de comportamiento en la mesa. Luego, el conciliador va a preguntar a las partes, antes de comenzar la charla, si les queda o no alguna duda sobre el funcionamiento del proceso. Tercera etapa. Identificar el conflicto. Soluciones posibles. Realizar una escucha activa por el conciliador y las partes para obtener información sobre el conflicto y determinar cuáles son los intereses. Redefinir el conflicto, lo que significa darle una nueva definición en mira a los intereses. Para ello, una herramienta muy útil es llevar una agenda con los intereses de las partes, los puntos a tratar, y así tener una mejor claridad en los temas y su importancia. Una vez identificados los intereses, el conciliador debe ayudar a las partes a generar opciones, a través del parafraseo, preguntas, entre otras técnicas, logrando así posibles soluciones para su conflicto. En caso de ser necesario, el conciliador también puede manifestar opciones que él considere. Cuarta etapa. Acuerdo. Fortalecer los vínculos. El éxito de la conciliación está en haber logrado entablar un diálogo entre las partes y mejorar la comunicación en las mismas. Y si es posible, se lleva a cabo la redacción del acuerdo con el compromiso de las partes de cumplir con el mismo. En caso de no llegar a un acuerdo, se sigue con las actuaciones judiciales correspondientes. Conciliación total o parcial. La conciliación es total cuando se lleva a cabo un acuerdo de todos los temas que las partes traen a la mesa de conciliación, y parcial es cuando se llega al acuerdo de determinadas pretensiones y se continúa el proceso judicial correspondiente sobre los temas no acordados.